pasa si de un momento a otro te dicen, te diagnostican que sos celíaco? Sí, ¿qué es la celiaquía? ¿Cómo hay que comer para seguir disfrutando de la comida y llevar una alimentación saludable? Bueno, hemos invitado a una especialista, la licenciada en nutrición Cecilia Eláscar, de Urológico Río Cuarto. Licenciada, gracias por venir. Muchas gracias por invitarme, Vanina. Buenos días. Pasa mucho últimamente, ¿no? Que uno se entera de que gente ya de edad adulta le dicen, sos celíaco. Sí, es así. Sucede que ahora se han modernizado los métodos diagnósticos y bueno, mucha más gente que se informa accede a hacerse esos estudios y bueno, se confirma la presencia de la celiaquía. Y empecemos por lo básico. ¿Qué es la enfermedad celíaca, licenciada? Sí, en estos momentos se denomina en realidad no enfermo celíaco, sino que es una condición genética que tiene una intolerancia a las prolaminas presentes, que son fracciones de proteínas presentes en los cereales como el trigo, avena, cebada y centeno, lo que comúnmente se le dice intolerancia al TAC. Claro, entonces la persona come estos alimentos y se siente bastante mal, ¿no? Desde una inflamación hasta... Claro, la intolerancia hace que presente cierta sintomatología que se caracteriza principalmente en la parte digestiva, ¿no? Con diarreas, con distensión abdominal, con vómitos, pero también otras manifestaciones, por ejemplo, que están asociadas a la mala absorción. Entonces puede presentar anemia ferropénica por falta de absorción de este mineral, puede presentar osteoporosis por la falta de absorción de calcio. Todo depende en qué edad se encuentre el paciente en el momento del diagnóstico. Bien, y ahora, ¿cómo se diagnostica la celiaquía? Porque por ahí hay gente que dice, ¿debo ser celíaca porque me pasa o tengo tal o cual síntoma? Sí, en realidad en Argentina se calcula que hay un celíaco cada 100 habitantes. Y frecuentemente cuando se diagnostica en la familia a un paciente, generalmente alguien más del grupo familiar tiene también la condición de ser celíaco. El diagnóstico se hace a través de un análisis de laboratorio donde se evalúan las presencias de antigliadinas, antiendomicio y antiglutamina en valores elevados. ¿Sí? ¿Eso es un análisis de sangre? Es un análisis de sangre, donde se evalúan estos anticuerpos. Bien. Si esos valores están alterados, estamos ante la presencia de la sospecha de la celiaquía. Pero se determina la condición con una biopsia intestinal. Es una condición indispensable realizar la biopsia para confirmar el diagnóstico. Bien. Y tampoco es conveniente quitar de la dieta los TAC sin antes haber realizado la biopsia, porque podríamos alterar el resultado en el momento de querer hacer el estudio. Claro. Entonces, como el paciente mejora al excluir de la dieta las prolaminas tóxicas, que serían los alimentos que contienen TAC, empieza a haber una mejora en las vellosidades intestinales y eso hace que el paciente haya alterado el resultado de la biopsia. Bien. Bueno, pero ¿qué pasa si el diagnóstico es certero, está confirmado, el paciente es celíaco? ¿Cómo es esto? ¿Qué alimentos se pueden comer, cuáles no? El tratamiento del celíaco consiste en una alimentación libre de prolaminas tóxicas, libre de alimentos que contengan TAC. Bien, ¿y qué es esto del TAC? ¿Lo podemos reiterar? Sí, trigo, avena, cebada y centeno son los 4 cereales que contienen proteínas que para el paciente celíaco son tóxicas. Hay una intolerancia en la asimilación de esas proteínas. Pero no solo en aquellos alimentos que uno puede evitar, por ejemplo el pan o las galletitas, sino que la industria alimentaria utiliza como espesante, como antiglutinante, como homogeneizante, algún derivado de estos cereales y hace que muchos alimentos le contengan sin sospecharlo. Claro. Por ejemplo, muchos pacientes cuestionan por qué uno le indica que las infusiones que consuman sean aquellas que no contengan TAC. Es que en realidad la industria alimentaria utiliza para desecar las hojas de las infusiones a los té, claro, por ejemplo en la yerba mate o en las infusiones de té o de mate cocido, en las hojas para el desecado se utiliza harina, que eso absorbe la humedad y acelera el proceso de desecación de las hojas. Entonces pueden estar contaminadas con harinas que tengan trigo. O sea que al momento de comprar hay que fijarse que diga que
Que el alimento tenga el rótulo libre de TAC. Bien, o sea eso puede estar indicado con un sello que tiene la espiga de trigo cruzada, y eso indica que es libre de TAC. Ajá, o hay otro formato que también tiene un logo de la palabra TAC y la cruz que indica que no tiene TAC. Pero el alimento seguro es aquel que tiene el rótulo donde figura que es libre de TAC, y los alimentos que son naturales, ¿no es cierto?, que no van a tener contaminación. Pero para mayor seguridad siempre consumir alimentos que tengan el rótulo o asesorarse a través de la lista que ofrece la ANMAT o la Asociación Celíaca Argentina, donde podemos consultar qué alimentos se pueden consumir con tranquilidad. Bien, pero los alimentos naturales, por ejemplo, frutas, verduras que no hayan sido industrializados. Ajá. Y también es muy importante evitar la contaminación cruzada que puede producirse al manipular alimentos. ¿Cómo sería eso, licenciada? Por ejemplo, el paciente que es celíaco tiene la precaución de preparar, por ejemplo, milanesas con un rebozador libre de gluten o libre de TAC. Libre de TAC. Y no debe hacerlo en la misma fuente que coloca en el horno con milanesas que sí contienen el pan común, por ejemplo. Claro. Que el medio de cocción sea diferente, el espacio donde va a colocar los alimentos sea separado, que utilice, por ejemplo, un cuchillo diferente para cortar el pan de él, que para el que es especial sin TAC, que para cortar un pan común. Claro. La manipulación es muy importante. ¿Y en la heladera también se puede producir contaminación cruzada para también se puede, que perjudique al celíaco? Siempre se debe guardar aquellos alimentos que son del celíaco en recipientes tapados y que sean solo uso exclusivo del paciente celíaco. Claro. Debe ser complicado para el celíaco ir a un restaurante, ¿no? Suele serlo porque, bueno, ahora hay más información y la gente que está en gastronomía trata de ofrecer este servicio como para ampliar la clientela, ¿no es cierto? Pero suele ser bastante complicado y siempre se limita un poco la variedad de alimentos que puede consumir, porque si uno quiere comer un alimento seguro tiene que recurrir a alimentos que no llevan preparaciones muy elaboradas. Claro. Y que bueno, que tenga seguridad que no se hayan contaminado en la cocción. Claro. Pero con información tiene buena calidad de vida la persona celíaca. Sí, en la actualidad no existe ningún medicamento, ninguna vacuna. El tratamiento del paciente celíaco es solo su alimentación. Si lo hace en forma adecuada, tiene muy buena respuesta en su calidad de vida. Bien, licenciada Cecilia Eláscar, de Urológico Río Cuarto, le agradecemos muchísimo todos estos consejos, licenciada. Muchas gracias a ustedes.